Él era millonario. Ella llevaba 2 años limpiando su casa. Cuando él la siguió después del trabajo, descubrió un secreto que cambió la vida de todos. Roberto Méndez estaba en el balcón de su oficina en el segundo piso de su mansión cuando vio a Marina llegar por la puerta trasera. Eran las 7:15 de la mañana, como siempre, ni un minuto más, ni un minuto menos. Llevaba 2 años trabajando en su casa y nunca había llegado tarde ni una sola vez. Esto debería haber sido motivo de satisfacción para cualquier empleador, sin embargo, Roberto sentía una extraña inquietud cada vez que observaba la rutina casi mecánica de la empleada. Marina Silva caminaba por el jardín con pasos firmes, su bolso negro siempre pegado a su cuerpo y sus ojos fijos en el suelo. Todos los días usaba el mismo tipo de vestimenta jeans oscuros, una blusa sencilla de algodón y zapatillas blancas que definitivamente habían visto días mejores. Sin embargo, había algo en su postura que le llamaba la atención. No era la postura encorvada de alguien derrotado por la vida. Era erguida digna como si llevara consigo un propósito interno que la mantenía en pie. Roberto, a sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario y se había relacionado con personas de todas las clases sociales, lo que le dio suficiente experiencia para conocer la diferencia entre una dificultad genuina y un contratiempo pasajero. Podía identificar a aquellos verdaderamente quebrados frente a quienes simplemente atravesaban una fase difícil. Marina definitivamente no encajaba en el primer grupo, pero tampoco parecía estar en una lucha meramente temporal. Bajó las escaleras y entró en la cocina donde Marina ya preparaba el desayuno. Como de costumbre, ella lo saludó con un cortés y neutral «Buenos días, señor Méndez», sin levantar la vista de la sartén donde cocinaba los huevos. Roberto respondió de la misma manera, pero continuó observándola mientras fingía leer el periódico. Marina trabajaba con una eficiencia silenciosa que resultaba casi inquietante. Nunca desperdiciaba movimientos, nunca dejaba nada a medias y nunca necesitaba que nadie le repitiera instrucciones. En 2 años, Roberto no recordaba una sola vez que ella hubiera cometido un error significativo, casi como si canalizara toda su energía mental para ser perfecta en su labor. «Marina», dijo Roberto cuando ella le puso el plato delante, «¿no quieres sentarte a tomar café conmigo? Esta mesa es demasiado grande para una sola persona». Ella hizo una pausa de una fracción de segundo como siempre hacía cuando él intentaba iniciar una conversación. «Gracias, señor Méndez, pero necesito terminar de limpiar la sala antes de las 9 de la mañana». Siempre era la misma respuesta educada, siempre la misma barrera invisible entre ellos. Roberto no era un hombre que se rindiera fácilmente. No había construido una fortuna siendo pasivo. Sin embargo, Marina tenía una forma de negarse que no dejaba lugar a la insistencia sin parecer insistente. El resto de la mañana transcurrió siguiendo el patrón habitual. Marina limpiaba meticulosamente cada habitación, organizando, limpiando y aspirando. Roberto intentaba trabajar en su oficina, pero a menudo se encontraba observando por la ventana cada vez que ella pasaba por el jardín. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, una historia no contada que parecía demasiado pesada para sus delicados hombros. Alrededor de las 11 de la mañana, Roberto estaba al teléfono resolviendo un problema con una constructora cuando escuchó un ruido extraño proveniente de la sala. Se disculpó y fue a revisar. Marina estaba arrodillada en el suelo, reorganizando algunos libros que se habían caído del estante, lo cual no era inusual. Sin embargo, la forma en que se movía demasiado lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo concentrado, captó su atención. «¿Está todo bien?», preguntó Roberto preocupado. Marina levantó rápidamente la cabeza, revelando algo que nunca antes había notado: profundas ojeras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. No era simple fatiga laboral, sino algo más profundo y persistente. «Estoy bien, señor. Solo me tropecé», respondió, aunque su voz sonó más débil de lo normal. Roberto la observó ponerse de pie. Marina se sujetó al borde de la mesa un segundo antes de enderezarse por completo. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero él lo notó prestando aún más atención a partir de entonces. Durante el almuerzo,
Roberto notó que Marina apenas tocaba la comida que había preparado para ella. Comió unos pocos bocados de arroz y un pequeño trozo de pollo, pero pasó la mayor parte del tiempo moviendo la comida en su plato. Cuando le ofreció que se llevara las sobras a casa, ella se negó rápidamente como siempre hacía. «Tengo comida en casa. Gracias». Era otra mentira cortés. Roberto empezaba a darse cuenta de cuántas pequeñas mentiras sociales Marina decía a lo largo del día, creando una barrera entre ella y el mundo que la rodeaba. Fue durante la hora de la merienda cuando Roberto notó algo que lo cambió todo. Marina estaba en la cocina preparando café cuando pensó que él no estaba mirando. Abrió el bolso negro que siempre llevaba y sacó un pequeño frasco de medicamento. Roberto no pudo distinguir el nombre del medicamento, pero reconoció la farmacia de la etiqueta. Era una farmacia cara especializada en medicamentos importados y tratamientos específicos. Marina tomó rápidamente 2 pastillas y volvió a guardar el frasco en su bolso. Cuando Roberto entró en la cocina unos minutos después, ella estaba normal de nuevo, como si nada hubiera pasado. «Marina, ¿se siente bien? Puedo llamar a un médico si quiere». «No es necesario, señor Méndez, solo un ligero dolor de cabeza». Un dolor de cabeza que requería medicación costosa. Roberto no creyó la explicación, pero no insistió. Todavía no. La tarde transcurrió con Roberto prestando mucha atención a cada detalle del comportamiento de Marina. Trabajaba incansablemente, pero notó que hacía pausas frecuentes, siempre discretas, siempre cuando pensaba que nadie la observaba. Se apoyaba en la escoba unos segundos, respiraba hondo antes de subir las escaleras, o se sentaba en el borde de una cama mientras ordenaba las habitaciones. A las 5 de la tarde, Marina guardó los productos de limpieza en el armario del pasillo y luego fue a buscar su bolso. Como siempre, se dirigió a la oficina de Roberto para despedirse. «Terminé por hoy, señor Méndez. Hasta mañana». «Marina, espere un momento». Roberto se levantó de su escritorio. «Quiero hablar con usted sobre algo». Vio su cuerpo tensarse inmediatamente. «Hice algo mal». «No, en realidad es todo lo contrario. Usted ha trabajado aquí durante 2 años y nunca hemos tenido una conversación seria sobre su salario. Quiero darle un aumento sustancial». Marina parpadeó claramente sorprendida. «Un aumento del 50% sobre lo que gana ahora, y quiero regularizar completamente su situación con un contrato formal, seguro médico, todo debidamente establecido». Roberto esperaba ver alegría o al menos alivio. En cambio vio pánico. Marina palideció y comenzó a negar con la cabeza. «No puedo aceptar, señor Méndez. ¿Por qué no? No merezco tanto. El trabajo que hago vale lo que ya recibo». Era una respuesta ilógica, y Roberto sabía que mentía. «Marina, usted es la mejor empleada que he tenido. Merece mucho más de lo que le ofrezco». «No puedo aceptar», repitió con más firmeza. «Pero gracias por la consideración». Roberto la vio salir rápidamente de la casa. Algo andaba profundamente mal. Nadie rechazaba un aumento del 50% sin una razón muy seria, y él estaba decidido a descubrir cuál era. Esa noche Roberto no pudo quitarse a Marina de la cabeza. Caminó por la casa vacía reviviendo cada interacción que habían tenido en los últimos 2 años, su constante negativa a entablar conversaciones, su falta de voluntad para aceptar cualquier favor y la forma en que siempre parecía tener prisa por irse. A la mañana siguiente, Roberto estaba en el balcón a las 7 de la mañana, esperando la llegada de Marina. Cuando ella pasó por la puerta, él prestó especial atención a la forma en que caminaba. Había una sutil lentitud en sus movimientos, como si estuviera conservando energía. Durante el desayuno, Roberto intentó un enfoque diferente. «Marina vive lejos de aquí». «No mucho». «¿Tiene familia?» Una larga pausa antes de que ella respondiera «¿Tengo hijos?» Otra pausa aún más larga. «Tengo una hija». Esta era la primera información personal real que Marina había compartido en 2 años. Roberto sintió como si hubiera ganado una pequeña victoria, pero también notó el dolor en su voz cuando mencionó a su hija. «¿Cuántos años tiene?» 8 años. Debe ser una edad encantadora. Los niños a esa edad siempre están llenos de energía». Marina no respondió.
simplemente recogió los platos y fue a la cocina. Pero Roberto había visto lágrimas asomar en sus ojos antes de que se diera la vuelta. El día transcurrió con Roberto observando aún más de cerca. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras Marina limpiaba la sala, algo sucedió que lo cambió todo. Ella estaba aspirando cuando de repente se detuvo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Roberto pensó que solo estaba cansada, pero luego vio que sus piernas temblaban. Marina intentó dar otro paso y simplemente se desplomó. La aspiradora cayó con un fuerte estruendo y ella quedó tendida en el suelo inconsciente. Roberto corrió a ayudarla. Marina estaba pálida, su respiración superficial, su pulso rápido. La llevó al sofá e inmediatamente llamó a los servicios de emergencia médica. «No», murmuró Marina cuando se despertó unos minutos después, todavía desorientada. «No necesita llamar a un médico». Marina se desmayó. «Necesita atención médica». «No». Esta vez fue casi un grito. «Por favor, no llame a un médico. Estoy bien». Roberto nunca había visto tanta desesperación en los ojos de alguien. «Marina claramente no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa?» «Comí», respondió, pero la mentira era obvia. «¿Cuándo fue la última vez que durmió una noche entera?» Marina no respondió. «Marina, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está matando trabajando? ¿Por qué rechaza la ayuda? ¿Por qué le tiene tanto miedo a los médicos?» Ella comenzó a llorar, no un llanto delicado, sino sollozos profundos de alguien que había estado conteniendo el dolor durante mucho tiempo. Roberto se sentó a su lado en el sofá, y por primera vez en 2 años, Marina no se apartó cuando él se acercó. «Necesito este trabajo», susurró entre lágrimas. «No puedo perder este trabajo». «No perderá ningún trabajo, pero necesito que me diga qué está pasando». Marina lo miró con los ojos rojos e hinchados. «No puedo, señor Méndez, no puedo hablar de eso». Roberto vio que presionarla más no ayudaría en ese momento. Marina estaba claramente en estado de shock emocional. Él la ayudó a levantarse, insistió en que bebiera un poco de agua con azúcar y la dejó irse temprano. «Vaya a casa y descanse. Hablaremos mejor mañana». Marina agarró su bolso y se dirigió a la puerta, pero esta vez, en lugar de simplemente aceptar, Roberto tomó una decisión. Iba a averiguar qué estaba pasando con Marina Silva e iba a averiguarlo hoy mismo. 15 minutos después de que Marina se fuera, Roberto estaba en su coche conduciendo en la dirección que ella había tomado. Se sentía un poco culpable por seguir a su empleada, pero su preocupación superaba la vergüenza. Marina estaba claramente en una situación desesperada y él necesitaba entender qué era antes de poder ayudar. Roberto mantuvo una distancia segura siguiendo el autobús que Marina había tomado. Ella se bajó en un barrio de clase trabajadora muy diferente de la zona donde él vivía. Roberto aparcó discretamente y comenzó a seguirla a pie. Marina caminaba rápidamente, pero Roberto notó que no se dirigía a casas residenciales. En cambio, se dirigía a un gran edificio blanco que Roberto reconoció inmediatamente: el Hospital Público Municipal. Roberto sintió un nudo en el estómago cuando vio a Marina entrar por la puerta principal del hospital. 1000 posibilidades pasaron por su mente, todas ellas malas. ¿Estaba Marina enferma? ¿Había alguien de su familia hospitalizado a quien ella nunca había mencionado? Esperó unos minutos y luego entró él mismo al hospital, manteniendo su distancia. El vestíbulo estaba abarrotado, lo que le facilitó pasar desapercibido. Roberto vio a Marina dirigirse a los ascensores y presionar el botón para el 4º piso. Roberto conocía ese hospital. Había hecho donaciones sustanciales a lo largo de los años. Sabía exactamente lo que había en el 4º piso: oncología pediátrica. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina tenía una hija de 8 años y estaba visitando la sala de cáncer infantil. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que hizo que Roberto se sintiera físicamente enfermo. La medicina costosa, la fatiga extrema, su negativa a un aumento, el miedo a perder su trabajo y la desesperación al sugerir llamar a un médico. Marina Silva
No solo trabajaba para sobrevivir, estaba luchando para salvar la vida de su propia hija. Roberto se apoyó en la pared del hospital sintiendo las piernas débiles. Durante 2 años había vivido diariamente con una mujer que soportaba la peor pesadilla que un padre podía enfrentar y nunca se había dado cuenta. Mientras él se preocupaba por contratos inmobiliarios y problemas de negocios, Marina cargaba sola con el peso del mundo. Miró el ascensor donde Marina había desaparecido y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Iba a averiguar exactamente cuál era la situación de la hija de Marina y la iba a ayudar quisiera ella o no, porque algunas cosas en la vida son más importantes que el orgullo o los protocolos sociales. Una niña de 8 años luchando contra el cáncer era definitivamente una de ellas. Roberto subió al 4.º piso del hospital con el corazón latiendo irregularmente. El pasillo de oncología pediátrica tenía ese olor característico a desinfectante mezclado con algo que no pudo identificar hasta que se dio cuenta de que era tristeza. Una pena cristalizada en el aire, en las paredes y en los rostros de las personas que iban y venían con expresiones de quienes cargan con el peso del mundo. Caminó lentamente por el pasillo buscando a Marina sin querer parecer sospechoso. Las familias se sentaban en los bancos del pasillo, algunas llorando suavemente, otras simplemente mirando al vacío con esa mirada vacía de alguien a quien no le quedaban más lágrimas. Roberto nunca había estado en un lugar que irradiara tanto sufrimiento concentrado. Fue al doblar una esquina cuando finalmente la vio. Marina estaba sentada en una silla de plástico azul junto a una puerta entreabierta. Y por primera vez en 2 años, Roberto la vio sonreír de verdad. No era la sonrisa educada y distante que usaba en su casa. Era una sonrisa genuina, llena de amor y ternura, mientras hablaba suavemente con alguien dentro de la habitación. «Mamá trajo el libro que pediste», escuchó Roberto decir a Marina, su voz completamente diferente a la que usaba en el trabajo. Era suave, cariñosa, llena de vida. «¿Quieres que te lo lea?» Roberto se posicionó discretamente donde podía ver dentro de la habitación a través de la rendija de la puerta. Lo que vio le partió el corazón en 1000 pedazos. Una niña pequeña y frágil yacía en una cama de hospital conectada a varias máquinas por tubos y cables. No tenía cabello, y su piel tenía esa palidez enfermiza que Roberto había visto en otros pacientes de quimioterapia, pero los ojos de la niña brillaban cuando miraba a Marina. Y había algo en ellos que Roberto reconoció inmediatamente: pura valentía. «Mami, ¿estás cansada?», preguntó la niña con voz débil pero llena de preocupación. «Tus ojos están rojos otra vez». Marina rápidamente se pasó una mano por la cara tratando de ocultarlo. «No estoy cansada, mi amor. Estoy genial». «Siempre dices que estás genial, pero sé cuando estás triste». «¿Es por dinero otra vez?» Roberto vio a Marina cerrar los ojos por un segundo, claramente luchando por no llorar frente a su hija. «No te preocupes por esas cosas, Sofía. Mamá resolverá todo». Sofía. La hija de Marina se llamaba Sofía y claramente estaba en una etapa avanzada de algún tipo de cáncer. Roberto sintió una rabia sorda crecer dentro de él, rabia contra el universo, contra la injusticia y contra sí mismo, por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. «Mami», continuó Sofía, «la enfermera dijo que tienes que pagar otra cuenta hoy. Dijo que si no pagas tendrán que suspender la nueva medicina». Roberto vio el cuerpo de Marina tensarse. «La enfermera no debería haberte dicho eso, mi princesa. Deja que mami se encargue». «Pero ya trabajas todo el día y toda la noche. No tienes más tiempo para trabajar». La pregunta inocente de la niña resonó por el pasillo como un grito de desesperación. Roberto finalmente entendió por qué Marina trabajaba como si su vida dependiera de ello. Literalmente lo hacía. No solo mantenía a su familia, luchaba contra el tiempo para salvar lo único que le importaba en todo el mundo. Marina abrió el libro y comenzó a leerle a Sofía, pero Roberto notó que sus manos temblaban ligeramente. Se alejó de la habitación y buscó la estación de enfermería. Necesitaba comprender mejor la situación antes de tomar cualquier decisión. «Disculpe»,
Se dirigió a una enfermera de mediana edad que parecía menos ocupada que las demás. ¿Puede darme información sobre una paciente Sofía Silva? La enfermera lo miró con sospecha. ¿Es usted familiar de la niña, señor? Roberto dudó. Mentir en un hospital no le parecía correcto, pero necesitaba esa información. Soy el empleador de su madre. Marina ha trabajado para mí durante 2 años y acabo de descubrir la situación. Quiero ayudar, pero necesito entender el panorama completo. La expresión de la enfermera se suavizó. Ah, así que usted es el empleador de Marina. Ella habla de usted, a veces dice que es una buena persona. Roberto sintió una punzada de culpa. Si Marina pensaba que él era una buena persona, era porque ella no sabía que él nunca le había preguntado realmente sobre su vida. La situación de Sofía es complicada, continuó la enfermera mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer que responde bien al tratamiento cuando se detecta a tiempo, pero su caso ya estaba avanzado cuando llegó aquí. Y el pronóstico. Con el tratamiento adecuado las posibilidades son buenas, una tasa de curación del 80%, pero es un tratamiento caro y largo que implica al menos 2 años de quimioterapia intensiva, medicamentos importados y exámenes constantes. Roberto sintió un alivio cauteloso. Un 80% de posibilidades de curación era mucho mejor de lo que había imaginado. ¿Y cuánto cuesta este tratamiento? La enfermera suspiró. Para una familia como la de Marina es imposible. Ya ha gastado todos sus ahorros, vendió todo lo que poseía y trabaja día y noche para pagar lo que puede, pero no puede seguir el ritmo. ¿Qué pasa si no puede pagar? Hacemos lo que podemos con el tratamiento básico de salud pública, pero no es suficiente. Sofía necesita medicamentos específicos que solo podemos conseguir con pago privado. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no toma estos medicamentos? La enfermera no respondió, pero la expresión de su rostro lo dijo todo. Roberto le dio las gracias y se alejó, su cerebro trabajando rápidamente. Necesitaba saber exactamente cuánto costaría el tratamiento completo de Sofía para tomar una decisión informada sobre cómo ayudar. Volvió discretamente cerca de la habitación de Sofía y siguió observando a Marina. Ella le estaba leyendo un libro de cuentos de hadas a su hija, haciendo diferentes voces para cada personaje. Sofía se reía suavemente y por unos momentos parecía una niña normal, no una paciente de cáncer. «Mami, cuando salga de aquí, ¿podemos tener una casa solo para nosotras?», preguntó Sofía cuando Marina terminó la historia. «Claro, mi amor. Tendremos una casita solo nuestra con un jardín donde podrás plantar flores, y no tendrás que trabajar tan duro». Marina dudó antes de responder. «Mami trabajará todo lo necesario para cuidarte. Pero yo quiero que seas feliz también, mami. Nunca te ríes». Roberto vio lágrimas correr por el rostro de Marina. «Mami es feliz cuando está contigo, princesa. No necesito nada más». A las 6 de la tarde, Roberto vio a Marina levantarse de la silla y besar la frente de Sofía. «Mami tiene que irse ahora, mi amor. Pero volveré temprano mañana». «No, ¿dormirás en casa esta noche?», preguntó Sofía esperanzada. Marina dudó. «Sí, lo haré. Voy a casa». Roberto sabía que era una mentira. Durante los últimos 15 minutos había observado a Marina hablar con otras madres en el pasillo. Varias de ellas tenían mantas y almohadas improvisadas. Era obvio que dormían en el hospital para estar cerca de sus hijos. Cuando Marina salió de la habitación, Roberto la siguió discretamente. Ella fue al ascensor, pero en lugar de bajar a la planta baja presionó el botón del sótano. Roberto esperó el siguiente ascensor y bajó también. El sótano del hospital era aún más deprimente que los otros pisos. Era donde se ubicaban los servicios generales, la lavandería y la morgue. Roberto caminó por los pasillos hasta que encontró un área de descanso improvisada, donde varias personas se habían instalado para pasar la noche. Había colchones delgados en el suelo, mantas viejas y algunas almohadas. Marina estaba en un rincón acomodando una manta delgada sobre un colchón que definitivamente había visto días mejores. A su lado había una bolsa de plástico con algo de ropa y un paquete de galletas. Roberto se dio cuenta de que eso era todo lo que Marina tenía en el mundo.
Observó cómo Marina sacaba un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Ella comenzó a escribir, y Roberto pudo ver que eran cálculos. Estaba calculando cuánto necesitaba pagar al día siguiente, cuánto debía todavía y cuánto podía ganar trabajando horas extras. Fue cuando Marina abrió su bolso para guardar el cuaderno cuando Roberto vio algo que lo sorprendió profundamente. Dentro del bolso, además de los costosos medicamentos que ya había visto, había un brazalete de oro y un anillo que parecían ser las últimas cosas valiosas que Marina poseía. Ella tomó el brazalete y lo miró durante mucho tiempo. Roberto vio que era una pieza delicada, probablemente un recuerdo familiar o un regalo especial. Marina lo acarició suavemente antes de volver a guardarlo en su bolso. Roberto entendió lo que estaba pasando. Marina se preparaba para vender los últimos objetos de valor sentimental que le quedaban para pagar el tratamiento de su hija. No quedaba nada entre Sofía y la posibilidad de no poder continuar su tratamiento. Retrocedió en silencio y salió del hospital con la cabeza dándole vueltas. En el coche, Roberto se sentó durante varios minutos tratando de procesar todo lo que había visto. Marina Silva no era solo una empleada que pasaba por dificultades. Era una madre desesperada que literalmente sacrificaba todo para intentar salvar la vida de su hija. Durante 2 años, había visto a Marina trabajar con una dedicación incansable y nunca se había preguntado por qué parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Nunca había preguntado por qué siempre rechazaba la ayuda, nunca aceptaba favores o por qué siempre parecía tener prisa por irse todos los días. Ahora lo sabía. Marina corría al hospital todos los días después del trabajo, dormía en el suelo de un sótano para estar cerca de su hija y vendía todo lo que poseía para pagar los medicamentos. Trabajaba al límite del agotamiento físico para ganar dinero para un tratamiento que costaba más de lo que podía ganar en años. Roberto condujo a casa en silencio, pero su mente no dejaba de trabajar. Él tenía los recursos para resolver el problema de Marina en cuestión de minutos. Lo que a ella le costaba una fortuna era una cantidad que a él ni siquiera le faltaría, pero sabía que no podía simplemente aparecer al día siguiente ofreciendo dinero. Marina tenía su orgullo, y ese orgullo era probablemente una de las pocas cosas que la mantenían en pie. En casa, Roberto no pudo comer ni dormir. Caminó por la mansión vacía pensando en Sofía, riendo, mientras su madre le leía historias en Marina calculando facturas que nunca cuadraban y en otras familias durmiendo en el sótano del hospital porque no tenían otra opción. Por primera vez en su vida, Roberto Méndez se sintió verdaderamente rico y verdaderamente pobre, al mismo tiempo rico en dinero y recursos pero pobre en propósito y significado. Durante años, había acumulado riqueza sin saber exactamente por qué. Construyó empresas, cerró tratos, aumentó sus bienes, pero no podía recordar la última vez que había hecho algo que realmente importara. Marina estaba literalmente luchando por la vida de su hija todos los días, mientras él se preocupaba por las fluctuaciones del mercado inmobiliario. A la mañana siguiente, Roberto esperaba la llegada de Marina, cuando notó algo que no había visto antes. Llevaba una bolsa además de su bolso habitual. Cuando entró en la cocina, vio que la bolsa estaba llena de productos de limpieza que había comprado con su propio dinero. «Marina, ¿por qué compró productos de limpieza? Tenemos muchos aquí». «Los que teníamos se acabaron, señor Méndez. Pensé que era mejor reponerlos». Otra mentira. Roberto sabía que la despensa estaba llena de productos de limpieza. Marina estaba gastando su propio dinero que necesitaba desesperadamente para el tratamiento de Sofía, para comprar cosas para su trabajo. Fue en ese momento cuando Roberto tomó una decisión. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. No podía seguir viendo a Marina destruirse lentamente mientras él tenía el poder de cambiarlo todo. Iba a confrontar a Marina sobre lo que había descubierto y la ayudaría quisiera ella o no, porque algunas situaciones van más allá del orgullo personal. Sofía necesitaba vivir y Roberto iba a asegurarse de que eso sucediera. La pregunta era cómo hacerlo sin destruir la dignidad de Marina en el proceso, porque Roberto empezaba a darse cuenta de que para Marina su dignidad era lo único que le quedaba además de su hija, y él tampoco iba a quitarle eso.
Roberto esperó hasta después del almuerzo para confrontar a Marina. Necesitaba elegir el momento adecuado cuando ella no estuviera en medio de una tarea que pudiera usar como excusa para evitar la conversación. Marina estaba organizando la biblioteca cuando él entró en la habitación y cerró la puerta tras él. «Marina, necesito hablar con usted. Por favor, siéntese aquí». Ella inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, esa tensión familiar apoderándose de su cuerpo. «¿Hice algo mal, señor Méndez?» «No, Marina no ha hecho nada mal. De hecho, es todo lo contrario. Yo hice algo mal». Marina se sentó en el borde del sofá claramente incómoda. Roberto pudo ver que ella se preparaba mentalmente para una reprimenda o incluso un despido. Ayer, después de que se desmayara, estaba muy preocupado. Cuando se fue, decidí seguirla. Sé lo de Sofía. El rostro de Marina se puso blanco como el papel. Usted me siguió». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Roberto vio el momento exacto en que Marina se dio cuenta de que su mundo de secretos cuidadosamente construido se había desmoronado. Comenzó a temblar sus manos agarrando el borde del sofá hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yo puedo explicar», susurró. «Marina no tiene que explicar nada. Soy yo quien tiene que disculparse. Durante 2 años usted trabajó aquí cargando con la mayor carga que una madre puede llevar. Y yo nunca pregunté. Nunca me preocupé por saber si usted estaba bien». Marina comenzó a llorar. No era el sollozo contenido que Roberto había visto antes. Era un llanto de alivio y desesperación al mismo tiempo, como si hubiera contenido las lágrimas durante tanto tiempo que ya no podía controlarlas. «Señor Méndez, por favor, no me despida. Sé que debería haberle hablado de Sofía, pero tenía miedo de que pensara que no podría trabajar correctamente o que faltaría demasiado o...». «Marina, deténgase. Respire». Roberto se levantó y fue a la cocina a buscar un vaso de agua para ella. Cuando regresó, Marina tenía la cara entre las manos llorando como si el mundo se estuviera acabando. «Beba esto y escuche con atención», dijo Roberto sentándose a su lado en el sofá. «Nunca será despedida Marina. No importa lo que pase con Sofía, no importa cuántos días necesite faltar, nada de eso importa. Su trabajo está garantizado». Marina levantó sus ojos rojos e hinchados. «Pero le mentí durante 2 años. Mentí todos los días». «No mintió Marina. Protegió a su familia. Hay una gran diferencia». Roberto respiró hondo antes de continuar. «Ahora cuénteme todo. ¿Cuándo se enfermó Sofía? ¿Cómo se enteró? ¿Cuánto tiempo lleva recibiendo este tratamiento?» Marina se secó la cara con el dorso de la mano y comenzó a hablar. La historia salió a pedazos entre sollozos y pausas para controlar sus emociones. Sofía había comenzado a enfermarse hacía 2 años y medio. Al principio, eran solo episodios de fatiga y fiebre que Marina pensó que eran resfriados normales. Pero cuando Sofía comenzó a tener moretones inexplicables y perdió mucho peso en poco tiempo, Marina la llevó al médico. El diagnóstico fue un shock leucemia linfoblástica aguda en una etapa ya avanzada. Sofía necesitaría quimioterapia inmediata y agresiva, medicamentos costosos y hospitalizaciones constantes. El médico fue directo: con un tratamiento adecuado, las posibilidades de curación eran buenas. Sin tratamiento, Sofía tenía como máximo unos pocos meses. «En ese momento yo trabajaba en una tienda», continuó Marina con la voz ronca por el llanto. «Ganaba poco. No tenía seguro médico ni ahorros. Cuando vi cuánto costaba el tratamiento, me di cuenta de que necesitaría mucho más dinero. Y fue entonces cuando vino a trabajar aquí. Sí, sabía que las trabajadoras domésticas en casas de ricos ganaban mejor. Pensé que si trabajaba muy duro, nunca faltaba un día, lo hacía todo perfectamente, tal vez podría conseguir el dinero que Sofía necesitaba». Roberto sintió un dolor físico en el pecho. «Marina, ¿por qué nunca me lo dijo? Podría haber ayudado desde el principio». «Porque tenía miedo», respondió simplemente. «Miedo de que me tuviera lástima. Miedo de que pensara que intentaba conseguir dinero fácil. Miedo de que me tratara diferente.
Quería ganar el dinero trabajando, no pidiendo limosna. Esto no sería pedir limosna, Marina. Sería ayuda. Hay una diferencia, para mí no la hay. Roberto entendió. Para Marina, aceptar ayuda era admitir que había fracasado como madre, que no podía cuidar de su propia hija. Era una cuestión de dignidad que iba mucho más allá del simple orgullo. ¿Y ahora, cómo está la situación financiera? Marina dudó antes de responder. Difícil, muy difícil. Logré pagar los primeros meses de tratamiento vendiendo todo lo que tenía, muebles, ropa, todo. Pero el dinero se agotó y al tratamiento aún le queda un año más. ¿Cuánto necesita al mes? 8.000 reales entre medicamentos, exámenes y consultas con especialistas. Roberto hizo rápidamente las cuentas. 8.000 reales al mes durante un año eran 96.000 reales. Para él era lo que gastaba en un fin de semana en un resort. Para Marina era imposible. Marina, voy a pagar el tratamiento de Sofía. No. La respuesta fue inmediata y firme. No acepto. ¿Por qué no? Porque no es su obligación. Sofía es mi hija, mi responsabilidad. Soy yo quien tiene que encontrar una manera. Y si no encuentra una manera, ¿qué le pasa a Sofía? Marina no respondió, pero las lágrimas que nuevamente corrieron por su rostro lo dijeron todo. Marina, escúcheme. Tengo suficiente dinero para pagar este tratamiento sin siquiera notarlo. Para mí es como comprar un coche. Para usted es la vida de su hija. No tiene ningún sentido dejar que Sofía muera por orgullo. No es orgullo, gritó Marina levantándose del sofá. No es orgullo, es dignidad. Es saber que soy capaz de cuidar a mi propia hija sin depender de la caridad de los demás. Roberto también se levantó. Entonces dígame algo, Marina. Si la situación se invirtiera, si yo tuviera un hijo enfermo y sin dinero para el tratamiento y usted pudiera ayudar, dejaría morir a mi hijo para preservar mi dignidad. Marina abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Roberto vio que la había golpeado fuerte. Su hija no puede pagar el precio de su dignidad, Marina. Ella no eligió estar enferma, no eligió nacer pobre, no eligió tener una madre que prefiere verla morir antes que aceptar ayuda. No hable así. Marina estaba llorando de nuevo. No diga que prefiero ver morir a mi hija, haría cualquier cosa por ella. Entonces acepte mi ayuda. No puedo. No puedo vivir sabiendo que le debo la vida de mi hija a otra persona. Roberto hizo una pausa por un momento observando a Marina. Estaba desesperada, dividida entre su amor por su hija y la necesidad de mantener su dignidad intacta. Necesitaba encontrar una manera de ayudar que ella pudiera aceptar. Marina, ¿puedo contarle algo sobre mí? Ella asintió todavía sollozando. Roberto se sentó de nuevo y esta vez Marina también se sentó. Fui padre una vez, Marina. Ella lo miró sorprendida. En 2 años de trabajar para él, Roberto nunca había mencionado a la familia. Tuve un hijo, Enrique. Murió cuando tenía 6 años. Marina se cubrió la boca con las manos, con los ojos muy abiertos. También era leucemia, el mismo tipo que tiene Sofía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor compartido. ¿Sabe la ironía? Enrique murió teniendo acceso a los mejores tratamientos del mundo y Sofía podría morir por falta de acceso a un tratamiento básico. Marina lloraba en silencio. Cuando Enrique murió pensé que mi vida había terminado. Dejé de preocuparme por cualquier cosa. Continué trabajando por inercia, acumulando dinero sin saber por qué. Hasta ayer pensaba que nada más importaba. Roberto miró directamente a los ojos de Marina. Ayer, cuando vi a Sofía en el hospital, cuando la vi luchar sola, me di cuenta de que tal vez mi vida aún podría tener un propósito. Tal vez podría ayudar a un niño a superar la enfermedad que mi hijo no pudo. Marina lloraba tanto que apenas podía hablar. Señor Roberto. Marina, no es caridad, no es lástima. Es una oportunidad de hacer algo que realmente importa por primera vez en años. ¿Me dejaría ayudar? Marina permaneció en silencio durante mucho tiempo mirando sus propias manos. Roberto podía ver la batalla interna que libraba dentro de ella. Si acepto, dijo finalmente, ¿cómo podré pagarle? No me pagará, esto no es un préstamo.
Entonces, ¿cómo podré vivir sabiendo que le debo todo? Roberto pensó por un momento antes de responder. Marina, usted ha trabajado aquí durante 2 años dando lo mejor de sí cada día. Es honesta, dedicada, confiable, nunca tomó un centavo que no fuera suyo, nunca rompió nada por descuido, nunca faltó al trabajo sin motivo. ¿Cree que eso no vale nada? Pero ese es mi trabajo. Sí, y usted hace su trabajo mejor que nadie que haya trabajado para mí. ¿Cree que no noté que compra productos de limpieza con su propio dinero cuando cree que es necesario? ¿Cree que no vi que siempre se queda hasta tarde cuando hay algo especial que hacer? ¿Cree que no noté que nunca pidió un favor o un día libre? Marina lo miró con sorpresa. Marina, durante 2 años usted fue mucho más que una empleada. Cuidó mi casa como si fuera suya. Me hizo compañía sin que yo me diera cuenta de que estaba solo. Le dio vida a un lugar que estaba muerto. Eso vale mucho más que dinero. Pero aún así todavía nada. Si no acepta mi ayuda me sentiré ofendido porque significa que no me considera lo suficientemente amigo como para permitirme ayudar cuando más lo necesita. Marina se rió entre lágrimas. Eso es chantaje emocional. Sí lo es. Y está funcionando. Ella estuvo en silencio unos minutos más, claramente luchando consigo misma. Finalmente levantó la vista y miró a Roberto. Si acepto, tiene que ser con algunas condiciones. Adelante. Primero, quiero seguir trabajando aquí normalmente. No quiero que me traten diferente, ¿de acuerdo? Segundo, cuando Sofía se ponga bien, quiero encontrar una manera de retribuir. Aún no sé cómo, pero quiero corresponder. Marina, no discuta. Esa es mi condición. Roberto sonrió. De acuerdo, acepto. Y tercero, nadie más puede saberlo. Ni siquiera Sofía puede saber que usted está pagando su tratamiento. Ella tiene que creer que su mamá logró resolverlo sola. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hija crezca pensando que necesitamos la caridad de otras personas para sobrevivir. Quiero que crea que su madre fue lo suficientemente fuerte para cuidarla. Roberto entendió. Marina protegía no solo su propia dignidad, sino también la autoestima de su hija. De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo le explicaremos a Sofía cuando el tratamiento continúe normalmente? Marina pensó por un momento. Diré que conseguí un trabajo mejor, que usted me dio un gran aumento. Técnicamente eso no es una mentira. Tendrá un aumento de 8.000 reales al mes. Marina sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Gracias, Roberto. Gracias por todo. No me dé las gracias todavía. Deme las gracias cuando Sofía esté curada y jugando en el jardín. Marina se levantó y, para sorpresa de Roberto, lo abrazó. Fue un abrazo de gratitud, alivio y esperanza renovada. ¿Puedo pedirle una cosa más?, preguntó ella cuando se separaron. Claro. Le gustaría conocer a Sofía personalmente. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Creo que le gustaría conocer a mi jefe, especialmente si es tan amable como ella se imagina. Roberto sonrió. Sería un honor conocer a Sofía. Y por primera vez en años, Roberto Méndez se sintió verdaderamente rico. Rico en propósito, rico en esperanza, rico en una nueva familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. A la mañana siguiente, Roberto se despertó con una sensación que no había experimentado en años, una verdadera anticipación. Por primera vez desde la muerte de Enrique tenía algo realmente importante que hacer. Había acordado con Marina acompañarla al hospital esa tarde para conocer a Sofía y hablar con los médicos sobre el tratamiento. Marina llegó a la hora habitual, pero había algo diferente en ella. No era solo el alivio de no tener que cargar con el peso sola. Era como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado perdida durante mucho tiempo. Sonrió cuando lo saludó, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Buenos días, Roberto», dijo, y era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila sin el señor. «Buenos días, Marina. ¿Cómo se siente hoy?» «Nerviosa», admitió ella. «Sofía sentirá mucha curiosidad por usted. Nunca ha conocido a nadie de mi trabajo». Roberto también estaba nervioso, pero por diferentes razones.
No estaba seguro de poder mirar a un niño con leucemia sin pensar en Enrique. No estaba seguro de poder controlar sus emociones, de ser útil en lugar de ser solo otra persona triste en el hospital. Durante la mañana Roberto tuvo dificultades para concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en lo que le diría a Sofía, cómo se presentaría, si le caería bien. Marina pareció percibir su ansiedad porque durante el almuerzo se sentó a la mesa con él por primera vez. ¿Puedo darle un consejo sobre Sofía?, preguntó ella. Por favor. Es muy inteligente para su edad. Se da cuenta cuando los adultos fingen que todo está bien. Es mejor ser honesto con ella, pero sin dramatizar. Roberto asintió. Ella sabe que está muy enferma, que sus medicinas la hacen sentir mejor y que mamá trabaja mucho para cuidarla, pero no sabe que estuve a punto de no poder continuar el tratamiento. ¿Y qué le va a decir de mí? Marina sonrió. Que es mi jefe, pero también mi amigo. Que quería conocerla porque escuchó que es especial. Eso no es mentira. A las 3 de la tarde, Roberto y Marina llegaron juntos al hospital. Roberto había insistido en conducir, y esta vez, Marina no se negó. Durante el trayecto, ella le contó más sobre Sofía, cuánto le encantaba dibujar lo valiente que era durante los procedimientos médicos, cómo siempre se preocupaba más por Marina que por sí misma. Cuando llegaron al cuarto piso, Roberto sintió el familiar olor a desinfectante y esa atmósfera pesada que tienen todos los hospitales. Pero esta vez fue diferente. No estaba allí como visitante de alguien que estaba muriendo. Estaba allí como alguien que iba a ayudar a un niño a vivir. «Sofía, te he traído una sorpresa», dijo Marina mientras entraban en la habitación. Roberto vio a Sofía por segunda vez, pero ahora estaba despierta y alerta. Era imposible no notar lo frágil que se veía en la cama del hospital, pero sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. Cuando vio a Roberto, sonrió inmediatamente. «Usted es el Roberto del trabajo de mami», dijo con voz débil pero animada. «Mami habla de usted a veces». «Y tú eres la Sofía de la que mami habla todo el tiempo», respondió Roberto acercándose a la cama. «Dijo que eres la niña más valiente que conoce». Sofía se rió. «Mami exagera. No soy tan valiente. A veces lloro cuando me hacen pruebas». «Llorar no significa que no seas valiente, Sofía. Significa que eres humana. La gente valiente también llora». Sofía lo estudió cuidadosamente. «¿Alguna vez ha llorado Roberto?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa por su simplicidad y honestidad. «Muchas veces». «¿Por qué?». Roberto miró a Marina, quien asintió alentadoramente. «Porque perdí a alguien muy especial para mí, alguien a quien amaba mucho». «¿Quién?». «Mi hijo. Su nombre era Enrique». Sofía guardó silencio por un momento procesando la información. «Él murió». «¿De qué murió?». «De la misma enfermedad que tienes tú». Sofía asintió con la seriedad de una niña que vive diariamente con la realidad de la muerte. «Eso debe haber sido muy triste». «Fue lo más triste que me ha pasado. Y por eso quería conocerme, porque le recuerdo a él». Roberto sintió un nudo en la garganta. «No, Sofía. Quería conocerte porque tu mami habla de ti con tanto amor que tenía curiosidad por conocer a esta niña tan especial». Sofía sonrió. «Mami me quiere mucho de verdad. Trabaja muy duro para cuidarme». «Y tú también la quieres mucho, ¿verdad? Yo sí. A veces me pongo triste porque ella parece cansada, pero siempre dice que está bien». Marina, que había estado escuchando en silencio, se acercó a la cama. «Y ahora mami estará menos cansada, mi amor. Roberto me dio un aumento en el trabajo». «¿En serio?». Sofía miró a Roberto con admiración. «Usted es muy amable. Mami merece ganar más dinero porque trabaja muy bien». «Estoy completamente de acuerdo», dijo Roberto. «Tu mami es la mejor empleada que he tenido». Sofía aplaudió animadamente. «Ahora mami podrá comprar comida rica otra vez y quizás podamos alquilar una casa solo para nosotras cuando salga de aquí». Roberto sintió un dolor en el corazón. Sofía estaba feliz con la perspectiva de cosas tan simples, comida adecuada y un hogar propio, cosas que él daba por sentadas pero que para ella y Marina eran sueños lejanos. «Sofía,
dijo Roberto. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué es lo que más quieres hacer cuando te recuperes? Sofía pensó por un momento. Quiero plantar flores. Mami prometió que cuando salga de aquí tendremos un pequeño jardín donde podré plantar margaritas. Son mis flores favoritas. ¿Por qué margaritas? Porque son simples pero hermosas como mami. Roberto miró a Marina y vio lágrimas en sus ojos. Era imposible no conmoverse por la pureza y el amor que demostraba esa niña. Una enfermera entró en la habitación para revisar el equipo de Sofía. Roberto tomó la oportunidad para llevar a Marina al pasillo. Marina, necesito hablar con los médicos sobre el tratamiento. Quiero entender exactamente lo que necesita Sofía. ¿Estás seguro? Sí. Quiero asegurarme de que tenga acceso a los mejores tratamientos disponibles. Fueron al consultorio del Dr. Ferreira, el oncólogo responsable del caso de Sofía. El médico, un hombre de unos 50 años con expresión seria pero amable, recibió a Roberto con curiosidad. Señor Méndez, Marina me dijo que quiere ayudar con el tratamiento de Sofía. Eso es muy generoso de su parte. Doctor, quiero que me explique exactamente lo que necesita Sofía sin guardarse nada. ¿Cuál es el mejor tratamiento posible para su caso? El doctor Ferreira abrió el expediente de Sofía y comenzó a explicar. El protocolo actual estaba funcionando, pero había tratamientos más avanzados disponibles, medicamentos más modernos con menos efectos secundarios, exámenes más precisos y un seguimiento más frecuente. Con el tratamiento premium, explicó el doctor, las posibilidades de curación aumentarían del 80% al 95%, y Sofía tendría una calidad de vida mucho mejor durante el proceso. ¿Cuánto cuesta este tratamiento premium? Aproximadamente 15.000 reales al mes durante 18 meses. Roberto hizo rápidamente las cuentas. 270.000 reales. Para él seguía siendo una suma absolutamente manejable. Doctor, a partir de ahora Sofía recibirá el tratamiento premium. Quiero que haga todo lo posible y necesario. El doctor Ferreira sonrió. Señor Méndez, esto hará una enorme diferencia en su recuperación. ¿Y qué hay de la comodidad? ¿Puede tener una habitación privada, atención personalizada? Sí, también podemos arreglar eso. Roberto miró a Marina, quien estaba claramente emocionada. Marina, ¿está de acuerdo? Ella asintió sin poder hablar. Cuando regresaron a la habitación de Sofía, ella estaba dibujando en un cuaderno que una de las enfermeras le había dado. Era un dibujo simple de una casita con un jardín lleno de flores. Sofía, ¿puedo ver tu dibujo?, preguntó Roberto. Claro, es la casa que tendremos mami y yo cuando me ponga bien. Roberto observó el dibujo con atención. Había 3 figuras delante de la casa, 2 más grandes y una más pequeña. ¿Quiénes son estas personas? Yo, mami, y... Sofía dudó mirando a Roberto tímidamente. ¿Y puedo dibujarle a usted también como un amigo de la familia? Roberto sintió una emoción que no podía describir. Claro que sí, Sofía. Sofía tomó el lápiz y comenzó a dibujar una tercera figura adulta en el jardín. Listo, ahora somos una familia completa. Marina comenzó a llorar en silencio. Roberto también sintió lágrimas en los ojos. Sofía, dijo, ¿puedo contarte un secreto? Sí. Durante mucho tiempo me sentí solo. No tenía familia, nadie especial en mi vida. Conocerte a ti y a tu mami me hizo sentir menos solo. ¿Quieres ser parte de nuestra familia?, preguntó Sofía con la simplicidad que solo tienen los niños. Roberto miró a Marina, quien sonrió entre lágrimas, y ella asintió. Me encantaría ser parte de tu familia, Sofía. Entonces está decidido, declaró Sofía como si fuera lo más natural del mundo. Ahora eres nuestro amigo especial, y cuando salga de aquí, nos visitarás en nuestra nueva casa. Roberto prometió que lo haría, sabiendo que estaba haciendo mucho más que una promesa casual. Se estaba comprometiendo con una nueva vida, una nueva familia, un nuevo propósito. Cuando salieron del hospital esa tarde, Roberto se sintió transformado. Sofía lo había aceptado en su vida con la misma facilidad con la que respiraba. No había juicios, expectativas complicadas o protocolos sociales.
solo la pura aceptación de una niña que veía bondad y ofrecía amor a cambio. «Roberto», dijo Marina en el coche, «gracias por hacer a Sofía tan feliz hoy». «Marina, soy yo quien tiene que agradecerle. Hacía años que no me sentía verdaderamente útil». «A Sofía le caíste muy bien. Creo que le hacía falta una figura paterna». Roberto sintió un nudo en el corazón. «Y a mí me hacía falta volver a ser padre». Condujeron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Marina», dijo Roberto finalmente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». «El padre de Sofía, ¿dónde está?» Marina suspiró. Se fue cuando se enteró de que estaba enferma. Dijo que no se había apuntado para cuidar a un niño discapacitado. Roberto sintió una ira instantánea. ¿Qué clase de hombre abandona a su propio hijo enfermo? «El tipo que nunca debió ser padre», respondió Marina simplemente, pero al final fue mejor así. Sofía no necesita un padre que no la ame incondicionalmente. Ella merece a alguien que la apoye pase lo que pase. Ella se lo merece. Y ahora lo tiene. Me tiene a mí y te tiene a ti. Roberto sonrió. «Somos una familia extraña, ¿verdad?» «La mejor familia que podría imaginar», respondió Marina. Esa noche Roberto cenó solo en casa, pero no se sintió solitario. Por primera vez en años tenía algo realmente importante esperándolo al día siguiente. Tenía una niña luchando contra el cáncer que confiaba en él, una mujer valiente que necesitaba su apoyo y un propósito que le daba sentido a toda la riqueza que había acumulado. Pensó en Enrique y sintió por primera vez desde la muerte de su hijo que estaba honrando su memoria de una manera significativa. No pudo salvar a Enrique, pero podía ayudar a salvar a Sofía, y quizás en el proceso también podría salvarse a sí mismo. 6 meses después, Roberto estaba en el pasillo del hospital, con un ramo de margaritas blancas, cuando el doctor Ferreira salió de su consulta con la sonrisa más grande que Roberto le había visto nunca al médico. «Roberto, Marina», dijo el doctor Ferreira con la voz ahogada por la emoción. «Tengo noticias maravillosas. Las últimas pruebas de Sofía muestran una remisión completa. Ya no hay ningún signo de leucemia». Marina se desplomó en la silla más cercana sollozando de alivio. Roberto sintió que le temblaban las piernas y tuvo que apoyarse en la pared. Después de 6 meses de acompañar cada prueba, cada sesión de quimioterapia, cada momento de ansiedad, finalmente habían llegado al día que todos esperaban pero nadie se atrevía a garantizar. «¿Está curada?», preguntó Marina entre lágrimas. «El término que usamos es remisión completa. Sofía necesitará un seguimiento regular durante los próximos 5 años, pero sí está libre de cáncer y puede irse a casa a vivir una infancia normal». Roberto abrazó a Marina, ambos llorando de felicidad. Durante 6 meses se habían convertido en una familia en el sentido más verdadero de la palabra. Roberto visitaba a Sofía en el hospital 3 veces por semana llevándole libros, juegos y dibujos para colorear. Marina seguía trabajando en su casa, pero ahora su relación era completamente diferente. Era más que una empleada. Era una amiga, una confidente, casi una hermana. «¿Podemos darle la noticia a Sofía, Roberto?», preguntó Marina. «Claro. Está ansiosa por los resultados». Cuando entraron en la habitación, Sofía estaba sentada en la cama jugando con un rompecabezas que Roberto había traído la semana anterior. En los últimos meses había recuperado peso, le estaba volviendo a crecer el cabello y tenía un color saludable en la cara. Pero lo que más llamaba la atención era el brillo de sus ojos. Ya no el coraje desesperado de alguien que lucha por la vida, sino la alegría natural de una niña de 9 años. «Sofía», dijo el doctor Ferreira sentándose en el borde de la cama. «¿Recuerdas que hablamos de las pruebas de hoy?» «Lo recuerdo. Entonces, doctor, ¿puedo irme a casa?» «Sí, princesa, puedes. Ganaste. Ya no hay enfermedad en tu cuerpo». Sofía miró a su madre, luego a Roberto, luego de nuevo al médico. «¿En serio puedo irme para siempre?» «Para siempre». Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pura alegría. Roberto se acercó a la cama
y le entregó el ramo de margaritas. «Estas son para el jardín de nuestra nueva casa», dijo. «¿Nuestra nueva casa?». Sofía se veía confundida. Marina y Roberto intercambiaron una mirada. En los últimos meses habían hablado mucho sobre el futuro. Roberto había hecho una propuesta que Marina todavía estaba considerando. «Sofía», dijo Marina sentándose en la cama junto a su hija. «Roberto tiene una sorpresa para nosotras». Roberto respiró hondo. Había ensayado este momento durante semanas, pero todavía estaba nervioso. «Sofía, ¿recuerdas el dibujo que hiciste de nuestra familia?». «Lo recuerdo. Está en la pared de mi habitación aquí en el hospital». «Bueno, estaba pensando, ¿qué pasaría si hacemos que ese dibujo se convierta en realidad?». Sofía frunció el ceño sin entender del todo. «Sofía», continuó Roberto, «compré una casita con un gran jardín perfecto para plantar margaritas. Y me gustaría invitarte a ti y a tu mami a vivir allí conmigo». Sofía miró a Marina, luego a Roberto, tratando de procesar la información. «Como una familia de verdad. Como una familia de verdad. Y podré plantar tantas flores como quiera». Roberto se rió. «Tantas como quieras. Haremos el jardín más bonito de la ciudad». Sofía se volvió hacia Marina. «Mami, ¿podemos...?». Marina dudó. Durante semanas ella y Roberto habían discutido esta posibilidad. Él había sido claro en que no era solo generosidad. Durante los 6 meses que pasó con ellas, se había enamorado no solo de Sofía, sino también de Marina. Había encontrado en ellas la familia que nunca pensó que volvería a tener. «Marina», dijo Roberto suavemente, «¿puedo decir algo?». Ella asintió. Roberto se arrodilló junto a su silla, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Marina Silva, ¿quieres casarte conmigo?». Marina miró la caja, luego a Roberto con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Roberto, sé que podría parecer rápido, pero siento que ya llevamos mucho tiempo casados. Tú y Sofía son mi familia, quiero que sea oficial». Marina abrió la caja y vio un anillo sencillo pero elegante con una piedra pequeña pero brillante. «No es muy grande», dijo Roberto nervioso. «Pensé que preferirías algo discreto». Marina comenzó a llorar. «Roberto es perfecto. Es hermoso». «Eso es un sí. Es un sí». Roberto le puso el anillo en el dedo y la besó por primera vez. Fue un beso suave lleno de amor y promesas de futuro. «¡Sofía!», gritó Marina. «Ven aquí, tenemos noticias». Sofía apareció corriendo. «¿Qué pasa?». «Roberto le pidió matrimonio a mami». Sofía saltó de alegría. «Sí, ahora seremos una familia para siempre. ¿Puedo ser dama de honor?». «Claro que sí», dijo Roberto levantando a Sofía en sus brazos. «Por cierto, tengo una idea de dónde celebrar la boda». «¿Dónde?», preguntó Marina. «En el hospital, en la capilla del hospital donde nos conocimos de verdad». Marina sonrió entre lágrimas. «Eso sería perfecto». Un mes después, Roberto y Marina se casaron en una sencilla ceremonia en la capilla del hospital municipal. Sofía fue la dama de honor, vestida con un vestido rosa y llevando un ramo de margaritas de su propio jardín. El doctor Ferreira estaba en la primera fila junto con varias enfermeras que habían cuidado a Sofía durante su tratamiento. Las familias asistidas por el instituto también fueron invitadas, transformando la ceremonia en una celebración de la vida, la esperanza y las segundas oportunidades. Durante sus votos, Roberto habló de encontrar el amor donde menos lo esperaba, de cómo a veces las mayores tragedias pueden conducir a las mayores bendiciones. Marina habló de valentía, de creer en los milagros, de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Y Sofía, cuando le tocó hablar, simplemente dijo: «Ahora somos una verdadera familia y también ayudaremos a otras familias. Este es el final feliz más hermoso que podría imaginar». Después de la ceremonia, los tres regresaron a casa, su hogar, su jardín, su nueva vida juntos. Roberto vio a Marina y Sofía jugando entre las flores que habían plantado juntas y supo que había encontrado algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado a su familia, había encontrado su propósito,
Había encontrado su segunda oportunidad para ser verdaderamente feliz. Y en las margaritas que se balanceaban suavemente con el viento de la tarde, Roberto casi pudo escuchar la voz de Enrique susurrando que estaba orgulloso, que estaba en paz, y que la vida después de todo siempre encuentra la manera de seguir siendo hermosa. Fin de la historia, música.